¿Cómo aprender la lógica de la programación en 2023? La programación es una profesión que requiere dominar la lógica y por ello existen planes para hacer. Para todo ello requiere ingenio. Por eso, a continuación te vamos a brindar la información específica, eficaz que necesitas para tener todos estos conocimientos. Así que, comencemos. Iniciemos desde el primer punto. ¿Qué es la lógica de la programación en realidad? Pues para entender qué es la lógica de la programación es necesario entender qué es un algoritmo. Esto no es más que un procedimiento de pasos que resultan lógicos para poder concretar una tarea. Por ejemplo, los pasos necesarios para poder dar un buen baño, para poder ir a la escuela, para poder realizar determinadas tareas. Desde mi propio punto de vista, los algoritmos son instrucciones en formas de recetario que tienen un inicio, un procedimiento y tienen un final. Si necesitas un ejemplo más claro, hagamos un algoritmo para ir a la escuela. Nuestro algoritmo inicia, nos levantamos, nos cepillamos, desayunamos, nos ponemos el uniforme, tomamos el bus y llegamos a la escuela. Nos sentamos, abrimos nuestra libreta y nuestro algoritmo finaliza. Ahora sí, continuemos con la lógica de la programación. Bueno, pues la lógica de la programación es algo más concreto, es decir, la lógica de la programación es el conjunto de parámetros y conceptos que aplicamos por medio de un algoritmo que un computador debe interpretar y ejecutar para realizar ese conjunto de pasos. ¿Y cómo es que un computador entiende los algoritmos? Pues allí es donde entran los lenguajes de programación. Y si no sabes qué es lenguaje de programación, es la forma de comunicarte con la computadora. Existen diferentes tipos de lenguajes, tales como Python, PHP, JavaScript, Plus, C++, entre muchos otros. Es decir, son nuestros nexos de comunicación con un computador o con una máquina, y cada lenguaje se estructura de una manera muy diferente, aunque la base nunca va a cambiar, aunque la lógica no se va a mover. Ahora sí, ¿cómo aprender la lógica de la programación? Después de tener conocimientos claves de lo que hemos mencionado anteriormente, vayamos a aprender la lógica de la programación. Lo primero que debemos tener en consideración para poder aprender la lógica de la programación es dominar nuestro nexo con el computador, es decir, tomar en cuenta un lenguaje. En este paso es muy importante, ya que cada lenguaje posee su propia sintaxis, su propia característica, funcionamiento y su forma de hacerlo o su forma de interpretar los algoritmos. Para ello te recomendamos orientarte primero a un lenguaje que quieras especializar según tus gustos. Para ello debes tener en cuenta qué rama de la programación es el ideal para ti, cuál rama de la programación es específica para ti o cuál te gusta. Y allí debes tomar un lenguaje que tenga similitud y con eso aprender a dominar la lógica de la programación. Otro punto muy importante de cómo aprender la lógica de la programación es a través de los ejercicios de la lógica de la programación, y puede parecer muy obvio, pero no es tan fácil de definir. Y entonces, ¿qué tiene que ver? Pues el propósito es plantear un problema hipotético para que puedas aplicarlo a la realidad. Es decir, se plantea una situación real que el programador debe resolver a través de su lógica, ya que esta es la que le dará respuesta para su resolución. Aquí lo recomendable es dividir el problema grande en problemas más pequeños y sencillos. Al resolver estos problemas más pequeños, poco a poco vas a subir tu nivel de conocimiento y poco a poco el nivel de dificultad de cada ejercicio. Por supuesto, hay unos puntos claves que debes tener en mente: practicar constante, estudiar la estructura y el sentido de los algoritmos, ya que juegan un papel importante, comprender los paradigmas de programación y practicar cada uno de ellos, aprender de otras personas la lógica de la programación y cómo resuelven sus problemas planteados. En este canal ya hemos hecho un ejercicio 100% práctico, así que ve a ver. El siguiente paso es desarrollar tus habilidades de resolución de conflictos, pensamientos críticos y también la inteligencia emocional. Esos son los pilares que te van a permitir dar respuesta de cualquier problema de programación que se te pueda presentar. Comenzar con ejercicios de lógica de programación sencillos y aumentar la dificultad es la forma equilibrada de ir acostumbrando a tu cerebro a momentos de tensión y también a tener una clara visión de qué es la lógica de la programación y cómo podrás convertirte en un excelente programador. Es importante tener en cuenta tus horarios de descanso, ya que el estrés puede jugar un papel muy importante y puede ayudarte a bajar tu nivel de programación. Sabemos que puede ser tedioso para ti, por eso es que no existe otra forma de aprender que practicando. Podemos pasar horas y horas leyendo y viendo tutoriales, estudiando procedimientos paso a paso, pero si no llevamos el conocimiento a la práctica, no existirá realmente el aprendizaje. Una parte importante del proceso de aprender es saber cómo aplicar el aprendizaje a tu realidad, y sin práctica esto no será jamás posible. Por eso nuevamente te traemos esta estrategia y síguelo
los pasos siguientes para poder llegar al siguiente nivel. Desarrolla un plan de acción según la característica del problema. Replantea el conflicto en perspectiva distinta y quizás encuentres la solución. Reduce el problema dividiéndolo en partes. Siempre comienza con lo que sabes para ir dándole sentido al problema. Desarrolla las habilidades de crear analogías para mejorar tu resolución de conflictos por medio de similitudes en problemas ya resueltos. Evita la frustración, el estrés excesivo, porque esto puede nublar tu mente y tu capacidad puede ir bajando. Todas estas estrategias que se mencionan no tienen sentido si lo primero que no haces es establecerlo y llevarlo a la práctica. Es por ello que el pilar fundamental para la resolución de conflictos es acostumbrarte a ellos y practicar. Sería todo de mi parte. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que nos encontramos como Información Tecnológica. Nos vemos y hasta la próxima.